AEAL. Este seminario va a estar conducido por el doctor Adolfo de la Fuente Burguera, hematólogo de la Clínica MD Anderson Cancer Center de Madrid. Le damos la bienvenida, doctor. Hola, buenas tardes. Le recordamos, bueno, hoy la grabación va a ser un poco ortopédica, ya que hemos tenido algún tipo de problema técnico que esperamos sea solucionado, que por lo menos puedan escuchar correctamente este seminario. Le recordamos a todos los asistentes que la participación de todos los ponentes de los seminarios de AEAL se realiza de manera voluntaria y altruista por parte de todos los ponentes, de manera que agradecemos enormemente al ponente su tiempo y la disponibilidad para realizar esta ponencia. Les voy a comentar la dinámica. El ponente realizará la exposición. Si durante la exposición del doctor les surge algún tipo de dudas, pueden trasladárnoslas a través de la ventana de preguntas que tienen disponible en esta herramienta. Y una vez que la ponencia termine, pues trasladaremos sus consultas al ponente para que pueda responderles. Ya decimos que este seminario está siendo grabado y que próximamente lo van a tener disponible en las redes sociales y en la página web de AEAL. Sin más dilación, esperemos que con un sonido aceptable damos paso al doctor de la Fuente para que dé inicio al seminario. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar participando en esta actividad online y el poder tener la oportunidad de compartir esta tarde con vosotros y hablar un poco de leucemia linfocítica aguda. Es cierto que hemos tenido algún problema técnico, esperemos que salga bien lo del sonido y bueno, a ver qué otros imprevistos surgen, porque acabo de ver un taladro en una habitación aquí próxima, así que a lo mejor las sorpresas no han terminado todavía. Bueno, como bien has dicho en la introducción, lo que vamos a revisar y vamos a comentar a continuación, a lo largo de esta tarde, es nuestro protagonista de hoy, la leucemia linfocítica aguda, también llamada leucemia linfoblástica o leucemia linfoblástica aguda, y a veces por las siglas LLA o ALL, por las siglas en inglés. Veremos, siguiendo un poco a modo así de plan de la tarde, una pincelada sobre lo que es la especialidad de la hematología, porque aunque esto es efectivamente un cáncer de la sangre, son los compañeros y profesionales hematólogos los que tratamos esta enfermedad y no oncólogos, que a veces eso surge a veces un poquito de despiste. Y puede incluso inquietud en las personas afectadas de quién me está llevando, si es el profesional adecuado. Y luego haremos una introducción sobre el tema de lo que son las leucemias, los distintos tipos que hay, y nos centraremos luego pues, efectivamente en la protagonista de hoy, que es la leucemia linfoblástica. Como os decía, efectivamente somos los hematólogos los que nos ocupamos de las personas que están afectadas de una leucemia linfoblástica o de cualquier tipo de leucemia, pero la verdad es que la especialidad agrupa profesionales y personas que hacen actividades muy distintas, muy diversas. Es una especialidad bastante heterogénea. Hay personas que se ocupan de diagnósticos y de problemas que no son para nada oncológicos, son otro tipo de trastornos. Hay personas que se ocupan de problemas de la coagulación o del manejo de personas que necesitan un tratamiento anticoagulante. Algunos compañeros hematólogos también se ocupan de diagnóstico, lo que llamamos morfología. Los bancos de sangre y la medicina transfusional también es responsabilidad de los hematólogos. Y efectivamente, por último, pues la oncohematología y el trasplante de médula pues es también una de las actividades profesionales donde estamos los hematólogos. En lo que se refiere a este esquema, yo creo que es bastante interesante por dos motivos. Uno de ellos porque ilustra de una forma bastante sencilla el proceso continuo que está ocurriendo en todas las personas de producción de células normales que circulan por la sangre. Vemos ahí los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Así es como los podemos ver al microscopio. Y esto nos permite ver dos cosas. Una, que este proceso continuo que viene de una célula troncal, hematológica, y que permite el tener distintos tipos de la sangre, experimenta una división, diferenciación bastante temprana en lo que es mieloide y lo que es linfoide, que luego veremos que tiene su importancia. Y luego también ilustra que estos tipos de células que estamos viendo aquí, que son los hematológicos, al igual que ocurre con cualquier otro tipo de célula que podamos tener en el cuerpo, es susceptible de sufrir alteraciones y mutaciones dentro de lo que es el genoma de la célula, que se desbarate, que se convierta en una célula con comportamiento aberrante y genere una clona tumoral.
En consecuencia, vamos, que de estas células pueda derivar, como ocurre de forma desafortunada con cualquier otro tipo de célula del cuerpo, pueden ocasionar un cáncer. Las de la sangre no son distintas en ese aspecto. La oncohematología se ocupa de estas tres entidades, que cada una de ellas, leucemias, linfomas o mieloma múltiple, en realidad agrupa todo un grupo heterogéneo de enfermedades, y que aparte de una clasificación que pudiera tener, sobre todo en su origen, a lo mejor un interés académico, a día de hoy esa clasificación suele estar basada en alteraciones o características de las enfermedades que primero tienen un impacto o un valor pronóstico, o sea, van a comportarse de forma distinta, la persona que las sufre va a tener un pronóstico diferente, y luego además, dado que esas alteraciones participan de lo que es la génesis, la aparición de la enfermedad y de la capacidad que tiene esa enfermedad de perpetuarse, el conocerlas puede abrir también la opción de dianas de tratamiento, o sea, ser oportunidades de tratar esas enfermedades. En concreto, las leucemias, el nombre, digamos, clásico de leucemia, lo que hace referencia es a que hay un aumento de los leucocitos, de la célula blanca, en la sangre. Esto, lógicamente, puede ocurrir por muchos motivos, el aumento, me refiero, de los leucocitos. Y no todos ellos tienen por qué ser una leucemia. La leucemia es cuando este aumento ocurre por una alteración clonal, y lo que estamos efectivamente es ante un cáncer que se está expresando en la sangre. Sí es cierto, y esto es muy importante, que aunque la leucemia la veamos de forma bastante habitual y fácilmente reconocible en la sangre, el origen, el problema, o sea, donde en realidad la enfermedad tiene su génesis, su origen, es en la médula ósea. Una de las cosas que es bastante, luego veremos un poco más detalle lo de la médula ósea, pero volviendo al tema de la sangre, algo que es, a mi modo de ver, bueno, en fin, me pareció muy bonito cuando hacía la especialidad, en esos momentos tempranos de cuando uno es residente, es que hay algunas pruebas muy sencillas que podemos hacer el hematólogo estando sentado delante de la persona que creemos que tiene una posible leucemia, un diagnóstico de este tipo, o a pie de cama si estuviese ingresado, es coger una gotita de sangre, lo ponemos en un porta, que es un cristal más o menos del tamaño, la mitad de una tarjeta de visita, colocamos una gotita de sangre y con otro porta lo deslizamos extendiéndola. Eso es lo que se llama hacer un frotis de sangre periférica, y una vez que tengamos eso hecho, lo fijamos y lo teñimos con las que son las tinciones básicas. Esto, como veis, es, bueno, es manual, pero a día de hoy existen teñidores automáticos. Y lo que vamos a tener efectivamente es un cristalito con esa gotita extendida que vamos a poder ver al microscopio. Nos iremos al microscopio, lo colocaremos en esta superficie, encendemos la bombillita que tiene el microscopio y así es como vamos a ver las células al microscopio. Todo esto son glóbulos rojos, estos pequeños puntitos son plaquetas, esto es un neutrófilo, por ejemplo, esto es un linfocito, esto es una burbuja, esto no es nada. Estas fotos se hacen así manteniendo el pulso con el teléfono, así que hay algunas que no están muy allá, pero bueno, al menos yo creo que pues, ilustra un poco lo que vemos cuando hacemos una técnica de este tipo. Si lo que nos encontramos, por ejemplo, es esto, como veis también están muchos glóbulos rojos y algunas plaquetas, pero están todas estas manchas. Entonces, estas manchas son lo que se llaman manchas de Gumprecht, y esto es prácticamente diagnóstico de una leucemia linfocítica crónica. No aguda, que es la que estamos hablando hoy, crónica. ¿Vale? A las diferencias se las vemos con calma. Si en cambio nos encontramos esto, que son células normalmente que nosotros reconocemos como blastos, o sea, células inmaduras, lo que estamos es efectivamente ante una leucemia aguda. ¿Vale? Como os decía, esto lo estamos viendo en la sangre, cogiendo simplemente una gota y tiñéndola, que podemos hacerlo de forma rudimentaria con esos pocillos que habéis visto antes, pero en realidad donde reside la enfermedad y donde va a ser obligado el que hagamos pruebas para tener la máxima información de la enfermedad y todos, digamos, apellidos o ¿cómo decirlo?, alteraciones propias de la enfermedad que nos permita clasificarla, va a ser en la médula ósea. O sea que lo que vamos a tener que hacer es una punción, ya sea en uno de los huesos de la cadera, en la cresta ilíaca o en el esternón, y hacer un aspirado de médula ósea. Una primera clasificación o, digamos,
etiquetado que vamos a tener que hacer de forma obligada con una persona que tiene una leucemia es si esa leucemia parece mieloide o linfoide, como os decía antes en aquella división que había de las células aquel esquema que vimos. Esto va a ser muy importante porque la forma de manejar y tratar esa leucemia va a ser totalmente distinta. Y luego también, según las características que tenga, si va a ser aguda o crónica, porque esto va a tener un impacto además en su comportamiento en cuanto a agresividad y la velocidad en la evolución. Por poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos que ilustren un poco. Vamos a imaginar una persona que tiene 60 años y se hace una analítica anualmente dentro de, digamos, prueba de chequeo, que es algo que hay muchas personas que hacen. Imaginemos que uno de los años los leucocitos en la analítica que se hace a esta persona son de 11.000. 11.000 leucocitos está dentro de la normalidad, en el límite alto. Pero imaginemos que dentro de esos 11.000 leucocitos tiene 8.500 linfocitos y pues 2.500 neutrófilos o segmentados. Lo normal es que la persona tenga más neutrófilos que linfocitos y esta persona está teniendo claramente más linfocitos que neutrófilos. Eso se llama una linfocitosis relativa y es algo que no debe pasar. Puede haber muchos motivos y algunos de ellos totalmente inocentes, pero es algo que no debe pasar y obliga a coger una gotita de la sangre de esa persona y hacer un frotis como hemos visto antes. Pero además esta persona, con 8.500 linfocitos, tiene claramente más de 5.000 linfocitos y eso se llama también linfocitosis absoluta. Cualquiera de estas dos cosas obligan, como hemos dicho, a coger una gotita de esa sangre y hacer una extensión. Si lo hacemos, nos podemos encontrar efectivamente esas manchas que ya hemos visto antes en la otra diapositiva, son manchas de Gumprecht y lo que estaremos es, todos estos son linfocitos ante una leucemia linfocítica crónica. Esta persona no tiene ningún síntoma, se encuentra totalmente normal y la analítica no tiene otras alteraciones, no tiene anemia y sus plaquetas son totalmente normales. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación y qué consejos debemos dar a esta persona? Pues aquí viene un punto bastante peculiar, porque no va a ser necesario hacer ningún tratamiento específico en este momento. Esto es algo que es tremendamente importante explicarlo bien y dedicarle el tiempo que sea necesario para resolver todas las dudas e inquietudes. Porque si a una persona le dices que le acabas de diagnosticar de una leucemia y que no vas a hacer nada más, lo más probable es que según salga de esa consulta vaya a buscar un médico de verdad porque haya quedado asustadísimo de semejante individuo que se ha encontrado. Pero es la realidad, es el mejor manejo y actitud que se puede tomar entre esa situación. Y el motivo es que este tipo de leucemia linfática crónica, como crónica que es, lo que debemos hacer son actitudes de manejo para que la persona pueda convivir y seguir con su vida normal pese a la enfermedad y no empeñarnos en hacer tratamientos antes de que sean necesarios porque no van a redundar ni en posibilidades de curación ni en mejoras en cuanto a supervivencia y a lo que es, digamos, el estado general de la persona. O sea que solamente vamos a tratar la enfermedad cuando ésta lo requiere porque esté ocasionando un problema, ¿vale? Esto es la leucemia linfática crónica. Vamos a pasar ahora a nuestra protagonista de hoy, que es la leucemia linfocítica aguda. Es la misma persona, tiene 60 años, pero lo que tenemos es un diagnóstico de aguda y lo que vamos a ver en su sangre van a ser estas células. El escenario es totalmente distinto. Esta persona no está asintomática, esto no es un hallazgo casual. Esta persona se encuentra muy mal. Es muy probable que no estemos teniendo esta conversación en una consulta, sino que estemos a lo mejor en un servicio de urgencias, donde la persona ha acudido porque de forma rápida en los últimos días, cada vez que se encuentra peor, con un deterioro general, fiebre, cansancio, puede haber también sangrados, luego veremos los síntomas con un poco más de detalle. Y lo que es más importante, aquí la actitud va a ser totalmente distinta. Conforme en la otra enfermedad, no es necesario hacer un tratamiento y no va a haber ningún beneficio si nos precipitamos en ese tratamiento, sino incluso lo contrario. Aquí, en cambio, necesitamos completar todas las pruebas que necesitemos y tener bien clara la información de qué tipo de leucemia, qué subtipo y cómo es la situación de la persona que la padece para empezar el tratamiento lo antes posible. Si, por ejemplo, este primer contacto, esta primera conversación estuviese ocurriendo hoy miércoles por la tarde, tenemos que activar todo lo que es el manejo multidisciplinar que tiene un equipo de leucemia
para hacer las pruebas y tener todos los resultados de aquí al viernes y poder estar empezando un tratamiento antes del fin de semana, porque una leucemia aguda, una linfoblástica en concreto, si no hacemos todo deprisa y no estamos en situación de tratar de aquí al viernes, a lo mejor por desgracia para el lunes la persona ya ha fallecido y no tenemos posibilidad de ayudarla. O sea que el manejo, los tiempos y la capacidad de reacción de un equipo que se dedica a hacer agudas es tremendamente importante. ¿Qué datos o qué caracteriza o cómo sería la definición de una leucemia linfoblástica? Bueno, hemos ya comentado que es una enfermedad clonal, eso significa que en realidad ahora sabemos que suele haber más de una clona, pero se define clonal el hecho de que todas las células parten de un mismo origen, o sea, ha habido una primera célula que se ha desbaratado y que se ha convertido en tumoral y ha empezado a multiplicarse, y todas las sucesivas pues son iguales a la primera y entre sí. Para la definición de la leucemia, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, es necesario que la infiltración en médula ósea, que antes hablábamos que es donde vamos a hacer la aspirada de nuestro estudio, pues la infiltración debe ser más de un 20% por estas células de la clona. Y como hemos comentado también hace un momento, dentro de lo que se llama leucemias hay muchos tipos, e incluso lo que hemos visto, ¿no? Agudas, crónicas, mieloide, linfoide, pero dentro a su vez de cada una de estas, como ocurre con la leucemia linfocítica aguda, es un grupo también heterogéneo que incluye enfermedades que son perfectamente diferenciables y que vamos a tener que identificar porque el tratamiento y manejo va a ser distinto de unas a otras. ¿Cuáles son las causas o motivos por los que pueda aparecer una leucemia? Son muchos los diagnósticos oncológicos en los que se ha identificado factores de riesgo o determinados hábitos, ¿no? El tabaquismo está relacionado con muchos diagnósticos oncológicos, pulmón, vejiga. En el caso de la leucemia linfoblástica puede haber algunos digamos, síndromes o diagnósticos congénitos que puedan predecir, que puedan aumentar un poquito el riesgo de determinados diagnósticos de leucemia aguda. También algunas radiaciones ionizantes o exposiciones a químicos pueden también aumentar un poco la posibilidad de que aparezcan leucemias agudas. Sucesos como lo que fue Chernobyl o Fukushima hacen esperable que las personas expuestas a esas catástrofes pues puedan tener una mayor tasa de diagnóstico de este tipo de enfermedades, pero en general en nuestro medio se puede considerar que por desgracia es una enfermedad de mala fortuna, o sea, no hay un hábito o algo que la persona pueda corregir en su día a día para reducir el riesgo de que esto aparezca, ¿no? Es lo más habitual. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en esta gráfica que ilustra la incidencia según los grupos de edad. Como vemos, hay un pico de incidencia en lo que es población pediátrica, y la población pediátrica no ha estado expuesta ni ha tenido ningún hábito que pueda justificar esto, ¿no? La leucemia linfoblástica en pediatría es el diagnóstico oncológico más frecuente. Por fortuna el cáncer en niños es poco frecuente, pero dentro de estos diagnósticos la linfoblástica es el más común. Y como vemos, luego hay un ligero repunte según avanza la edad. En general, la edad avanzada nos predispone o aumenta un poco el riesgo de prácticamente todos los diagnósticos oncológicos. ¿Qué síntomas va a presentar una persona que sufra una leucemia linfocítica aguda? Pues vamos a tener dos tipos de síntomas, o bueno, para agruparlos en dos grupos. Uno de estos grupos es lo que va a estar ocasionado por el hecho de que la persona que tenga una leucemia, su médula está invadida por la leucemia, y lo que es la fabricación o la hematopoiesis normal, o sea, la producción de las células sanas de la sangre, se ve desplazada y resulta incompetente, incapaz de producirlo todo lo que necesitemos. Al tener pocos glóbulos rojos vamos a tener anemia, va a haber cansancio. Al estar las plaquetas también bajas, eso va a favorecer los sangrados.
Y los leucocitos, que las células, glóbulos blancos que nos defienden de infecciones, los normales, porque aunque haya un número muy importante de leucocitos, son leucocitos tumorales no competentes para defendernos de ninguna infección. Los normales también van a estar disminuidos y eso nos va a situar en riesgo de infección. O sea que la persona estará cansada, con facilidad para los sangrados y probablemente tendrá fiebre, porque las bacterias, incluso las que convivimos y que de forma normal no nos ocasionan problema, pues cuando hay una leucemia, al no tener defensas sí que suponen un problema. Luego habrá otros síntomas que son derivados de la actividad de la propia leucemia. La propia leucemia, por la furiosa actividad de replicación, puede dar también fiebre, sudoración, puede dar dolor de huesos. O sea, es tan grande la velocidad a la que se dividen a veces estas enfermedades, se multiplican estas enfermedades, que puede dar dolor de huesos. Y también adenopatías o megalias. Las adenopatías son ganglios que están infiltrados por la enfermedad, entonces crecen. Esto es el sistema linfático, el esquema del sistema linfático, donde están los ganglios, se circula la linfa. Si los ganglios están infiltrados por la leucemia, pueden alcanzar a veces tamaños muy voluminosos y ser no ya palpables, sino perfectamente visibles. Otros órganos que se pueden ver infiltrados por la leucemia es el bazo, sería un bazo normal, pero en caso de estar infiltrado por la leucemia, también es esplenomegalia, a veces es más que perfectamente palpable y llega incluso a veces a rozar incluso la cresta ilíaca del tamaño que llega a alcanzar y puede resultar doloroso. También puede haber hepatomegalia, o sea que el hígado esté infiltrado por la enfermedad y también esté aumentado de tamaño. Y también puede haber afectación del sistema nervioso central en una persona que sea diagnosticada de leucemia linfoblástica. La afectación del sistema nervioso central puede ser de dos tipos: el que esté afectadas las membranas que envuelven el sistema nervioso central, lo que se llama las meninges, o sea, hace un cuadro tipo como meningitis pero leucémica, o también puede ocasionar masas o nódulos dentro de lo que es el tejido del sistema nervioso. Aunque las células estén circulando, a veces puede hacer como nódulos en algunos de los tejidos. Y por último, otro de los órganos que a veces se ve afectado es el testículo. En esta diapositiva está remarcado todo el aparato genital, pero es el testículo lo que a veces se ve afectado en la leucemia linfoblástica. Todo esto derivará, pues lógicamente, en los síntomas de que, pues, aparte de lo que hemos comentado del cansancio, la fiebre, el malestar, pues también puede haber síntomas específicos según algunos de estos órganos que acabamos de listar estén más o menos afectados, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues hemos comentado que con un análisis de sangre y un estudio de la sangre tenemos ya mucha información, pero también hemos comentado que es obligado el recurrir a la médula ósea. Es un estudio de médula ósea que no solamente miraremos al microscopio, sino que también vamos a revisar con otras técnicas, como es el inmunofenotipo, que es el estudio mediante anticuerpos que nos permite identificar prácticamente célula a célula cómo son los distintos grupos de células en función de los antígenos que expresan, o sea, digamos, tener como el DNI de las células de esta enfermedad. La citogenética, que lo que nos permite es la citogenética de los estudios moleculares, tener información sobre qué alteraciones y mutaciones en el material genético han ocurrido en las células leucémicas y que no solamente van a tener un valor pronóstico, sino que muchas veces explican también el que haya aparecido la enfermedad y cómo está siendo capaz esa enfermedad de perpetuarse y continuar pese a los mecanismos de control que tiene el cuerpo humano para inducir muerte celular cuando una célula se desbarata, porque en este caso todo eso ha fallado porque la leucemia está ahí y no para de crecer. Este sería un esquema de lo que sería un estudio de citogenética. Esto es especialmente importante, en los últimos años ha ido cobrando cada vez más peso en todas las enfermedades oncológicas y hematológicas en particular, porque lo que se ha visto es que no solamente nos habla de qué es lo que va a ocurrir o qué podemos esperar del comportamiento de esa leucemia, sino que ahí esas mutaciones van a residir las alteraciones que han posibilitado que la leucemia se abra camino y exista, y en consecuencia son en potenciales dianas de tratamiento
a la hora de manejar una enfermedad de este tipo. Otras pruebas que también vamos a tener que hacer, no solo ya con la muestra de la médula ósea para conocer el tipo de leucemia, sino que son a la persona en general. Haremos un estudio de tomografía axial computarizada, esto es el TAC, como llamamos de forma por las siglas, ¿no?, que tenemos en nuestro centro, es como un donut. La resonancia también permite tener imágenes, son esas imágenes que hemos visto a veces reveladas, que son como cortes virtuales de la persona. La resonancia también permite tener imágenes de ese tipo. La que nosotros tenemos es como un donut pero un poquito más gordo, ambos son abiertas y eso hace que los estudios sean un poco más llevaderos, porque a veces la sensación, sobre todo los equipos que eran más antiguos de claustrofobia, a veces las hacía muy desagradables, aunque no fuera una técnica dolorosa, pero sí se hacía desagradable por esa sensación de encierro. Hemos visto antes que es posible que exista afectación del sistema nervioso central, de modo que en una persona que diagnosticamos de una leucemia linfoblástica va a ser obligado el que realicemos una punción lumbar. Esta sería una aguja de punción lumbar, una mascarilla, unos guantes, como veis la técnica en realidad tiene un material muy sencillo, y lo que vamos a hacer es una punción en la parte baja de la espalda, a nivel lumbar, para conseguir una muestra del líquido que está bañando el sistema nervioso central, tanto cerebro como médula espinal. Y analizar una pequeña cantidad de ese líquido para poder identificar si hay células de la enfermedad que ya han alcanzado este compartimento. Esto es importante porque en caso de que se identifiquemos células de la enfermedad, lo que debemos hacer es tratarlo de una forma específica, porque el tratamiento que pongamos a nivel intravenoso, aunque pueda atravesar la barrera hematoencefálica, siempre lo hace con un poco de dificultad, o sea que será importante administrar el tratamiento de forma específica a este compartimento. Y si no hay afectación, aún así, por ser una enfermedad de riesgo, administraremos algunas dosis de quimioterapia a modo de profilaxis, porque si, aunque no lo veamos, pudiera haber alguna célula a ese nivel. O sea que, como veis, en general la linfoblástica, esto puede ser un ejemplo, no nos fiamos nada de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad muy traicionera y la buscamos en todos los sitios donde creemos que puede estar. Si la encontramos, la vamos a tratar de forma específica, no solo ya con la quimio sistémica no intravenosa, que luego hablaremos, sino también con tratamientos específicos en cada lugar. Y si no la encontramos, es probable que hagamos actitudes de profilaxis por el riesgo de que la enfermedad la controlemos a un nivel, sin embargo a otro pudiera abrirse luego camino. ¿Qué tipos de leucemia linfoblástica existen? Hemos comentado antes y he insistido bastante en la importancia de los subtipos, ¿no?, porque va a ser diferente la forma en la que vamos a tratar esa enfermedad. Bueno, hay una clasificación primigenia, la francesa, americana, anglosajona, británica, que es, luego veis, en 3 tipos en función de cómo se veían estas células al microscopio. Hoy en día esto ha derivado ya en una clasificación más compleja que lo que atiende es a lo que veíamos antes de las mutaciones, digamos, las alteraciones genéticas que presenta la enfermedad. Respecto a factores de riesgo, van a estar no solamente esas alteraciones que nos permite clasificar, que aquí vemos que también aparecen, la enfermedad, sino también algunas de cómo se presentan, las que sean hiperleucocitósicas, pues desafortunadamente van a tener un pronóstico más complicado que las que tienen menos linfocitos. La edad va a tener un peso, que veis que está en primer lugar, muy importante. Cuanto mayor es la persona, peor va a tolerar los tratamientos que son necesarios administrar a una persona con un diagnóstico de este tipo y en consecuencia tendrá un impacto en el pronóstico. Hemos comentado antes que la leucemia linfoblástica dentro de los diagnósticos oncológicos era entre los más frecuentes en niños, pues dentro de lo que es la gravedad y seriedad de un diagnóstico de este tipo, por fortuna en edades pediátricas, cuando mejor toleran los tratamientos que necesita una persona para hacer frente a este tipo de enfermedades y donde los resultados son más favorables. De hecho, en adultos, sobre todo en adultos jóvenes, lo que intentamos es seguir protocolos similares a los utilizados en pediatría. El problema, como he comentado antes, es que es como lo habitual que el adulto no soporte, no tolere el tratamiento de la forma que
según sea cada vez más avanzada la edad, y eso repercuta en el pronóstico. Otro factor que también tiene un impacto en una persona que tiene el diagnóstico de una leucemia linfoblástica es la respuesta al tratamiento. Esto puede parecer algo ridículo, ¿no? Obviamente, en el sentido de si la enfermedad responde, es obvio que va a ir mejor, pero lo que tiene es ciertas peculiaridades. Lo que se refiere en la respuesta al tratamiento es que las enfermedades que son rápidamente respondedoras, o sea que con los primeros pasos en el tratamiento se consigue eliminar toda la enfermedad o por lo menos hacerla indetectable, tienen un pronóstico mejor que las personas que necesitan más de un ciclo de tratamiento para hacerla desaparecer del todo. En ambos casos hemos conseguido lo que llamamos remisión completa, pero el que la consigue de una forma más temprana parece claramente tener un pronóstico más ventajoso. ¿En qué consisten los tratamientos que administramos? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de distintos, una pequeña revisión, perdón, de los distintos tipos de sustancias o estrategias que utilizamos. Por un lado está la quimioterapia convencional, que como luego veremos es el pilar y en el que se apoya el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda. O sea, la quimioterapia convencional es lo que a día de hoy se ofrece a una persona con una linfoblástica y lo que de momento está ofreciendo los mejores resultados, con las mejores tasas de curación. La quimioterapia consiste en sustancias que inducen la muerte de células. Entonces, lógicamente lo que tiene que haber es una diferencia entre las células de la enfermedad y las células de la persona. O sea, hay esa pequeña ventana que las células de la enfermedad son más sensibles o tienen más tendencia a la lisis celular expuestos a estas sustancias, es lo que permite que se pueda administrar a la persona, erradicar la enfermedad y aunque sea a expensas de efectos secundarios a veces muy importantes, el haber conseguido eliminar la enfermedad. El motivo general por lo que los citostáticos convencionales son más efectivos sobre la célula tumoral que sobre la célula sana es porque generalmente tienen un mecanismo de acción de inducir muerte celular en función de la fase del ciclo celular, o sea, que mueren más las células que se están dividiendo con más velocidad. Y como las células de estas enfermedades se dividen de forma rápida, son mucho más sensibles a los citostáticos que las células sanas. Este mecanismo de acción también explica algunos de los efectos secundarios que es frecuente que acarreen tratamientos de este tipo, como puede ser la esterilidad o problemas a nivel de mucosas o la propia toxicidad hematológica. O sea, las células sanas hematológicas también sufren mucho estos tratamientos. Otro de las familias de medicamentos que podemos utilizar y que están disponibles en diagnósticos oncohematológicos es lo que llamamos anticuerpos monoclonales. Lo que tenemos es una sustancia que va a reconocer una molécula específica que esté en la superficie de la célula que queremos tratar. De forma que se unirá a lo que llamamos antígeno, a esta molécula, se unirá a este antígeno e inducirá la muerte celular. ¿Cuáles son las limitaciones y problemas? Porque esto así de forma teórica suena prometedor, pero a veces los resultados no son todo lo buenos que quisiéramos. El problema es que a veces estos antígenos son compartidos por la célula de la enfermedad y también por otras células sanas del cuerpo, o sea que no necesariamente va a estar exento de efectos secundarios, por desgracia. Y luego está el mecanismo por el que el anticuerpo que hemos diseñado va a inducir la muerte de la célula, porque no es suficiente que se una y ya está, sino que tiene que hacer algo más, inducir la lisis de la célula a la que se ha unido. Si, según el mecanismo de acción que tenga, pues también puede acarrear o llevar asociado efectos secundarios que a veces pueden ser muy importantes. Y luego también existen otros efectos secundarios que a veces no se hacen del todo fáciles de identificar cuál es el motivo, pero que es importante conocer. O sea que no necesariamente es algo inocuo y que solamente actúe sobre la enfermedad. Otra familia de fármacos que tenemos en este momento ya disponibles en algunos diagnósticos es lo que llamamos fármacos con diana intracelular. Cuando uno de esos,
los antígenos que hemos mencionado antes, la célula, tanto la célula tumoral como en general las células, no tienen esas moléculas para que nosotros lo utilicemos para destruirlas, sino que es la forma que tienen las células de comunicarse con el entorno, con el medio y de recibir mensajes. Esos mensajes generalmente suelen ser bastante sencillos, creo que la célula tampoco es que tenga una relación epistolar muy complicada. Los mensajes suelen ser de crece, divídete y haz más células iguales, haz tu trabajo, o sea que muchas veces producir una proteína, cual sea el trabajo de esa célula, o destrúyete. O sea, eso viene a ser un poco así en resumen los mensajes que pueden recibir las células. Si el mensaje es de crece, divídete y haz más células como tú, si esa vía, si esa vía de comunicación al núcleo sufriese un cortocircuito y sin necesidad de que llegue ningún estímulo, está continuamente sobreactivada, diciéndole al núcleo, tenemos que dividirnos y hacer más iguales, se ha visto que este fenómeno es algo que ocurre en muchos de los diagnósticos oncológicos. Y la posibilidad de actuar rompiendo ese cortocircuito es también lo que se llama una diana terapéutica. Y se ha visto que en algunas ocasiones es tremendamente útil para tratar determinados diagnósticos. Por último, tenemos lo que se llama epigenética. La epigenética lo que viene a expresar es cómo está guardado el material genético dentro del núcleo. Todas las células del cuerpo tienen la totalidad del material genético. Es el mismo material genético que ha servido para la embriogénesis y el desarrollo de todo el individuo, el desarrollo de todos los distintos tejidos que tiene una persona. Como es lógico, en edad adulta, las células no utilizan para nada la totalidad de ese material genético, sino solo pequeñas porciones, pequeños fragmentos que están las instrucciones de las distintas tareas que deben hacer o funciones. Si se empezase a abrir y a leer fragmentos del material genético incorrecto, se ha visto que esto puede llevar a comportamientos desordenados, que si los mecanismos de control funcionan, inducen la muerte de esa célula que empieza a leer cosas que no debe del material genético y a comportarse de forma aberrante, pero a veces la lectura de determinados fragmentos se ha visto que participa de fragmentos incorrectos, fragmentos que deberían estar empaquetados, que participa de la génesis de determinadas enfermedades tumorales como las leucemias. Todo esto, tanto las todas estas distintas alteraciones de fitogenética, de vías intracelulares, pues como he comentado antes, abre la oportunidad de, mediante fármacos, actuar sobre estos, digamos, aberrancias y, en consecuencia, opciones de tratamiento para diagnósticos como la leucemia. ¿Dónde lo hacemos? Pues generalmente en la hematología lo hacemos en la hospitalización, o sea, la persona va a estar ingresada. El motivo es que, como he comentado antes, con una leucemia aguda la persona se va a encontrar, pues, desgraciadamente, muy mal y va a necesitar eso de cuidados de hospital, soporte, antibióticos, en fin, es una situación que, como he dicho antes, además obliga a hacer las cosas de forma diligente y con premura, porque si no puede todo escurrirse entre nuestros dedos. ¿Cómo tratamos a las leucemias linfoblásticas en España? Bueno, en nuestro entorno, esto es la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia y esto es la Fundación PETEMA, que lleva ya años, décadas en realidad, trabajando para poder ofrecer las mejores opciones de tratamiento a las personas con enfermedades oncohematológicas como la leucemia linfoblástica, y lo que lleva es a que la práctica totalidad de los hospitales que hacemos y que trabajamos con personas que tienen enfermedades de este tipo, con la leucemia linfoblástica, estamos en contacto unos con otros, compartimos los protocolos que se desarrollan para intentar mejorar el protocolo anterior y a su vez eso, dar pequeños pasos que a veces pueden ser grandes zancadas a la hora de mejorar los resultados de lo que se ofrece a las personas con este diagnóstico. Con esto lo que quiero decir es que lo esperable es que, independientemente de en qué localidad viva cada uno de nosotros y el hospital al que acuda, que los protocolos, la forma de tratar, el esquema de tratamiento
vaya a ser compartido y que, bueno, las más de las veces además entre nosotros, como tampoco somos muchos los que hacemos leucemia aguda, pues que nos conozcamos todos. Como os comentaba antes, en función de determinadas características de la leucemia, de la persona, sobre todo la edad y lo que también habíamos hablado, si era hiperleucocitóxica o no, va a haber distintas formas de manejo, o sea, va a haber distintos protocolos. Estos son algunos ejemplos, el de riesgo estándar, el de alto riesgo, si tiene una mutación que se llama cromosoma Filadelfia, el de personas de edad avanzada frágiles, edad avanzada con Filadelfia, en fin, se intenta contemplar y hacer un protocolo adaptado a las distintas características de la enfermedad y de la situación a la que nos enfrentemos. Pero todo esto, lógicamente, va a ser además muy importante otro aspecto, que es no solamente podemos ponernos a tratar la enfermedad, lo que tenemos que tratar es a una persona que tiene una enfermedad y una enfermedad muy grave. Así que va a ser muy importante el hacer una historia y conocer cuáles son los antecedentes y la situación médica de la persona. A esto me refiero qué otros problemas de salud puede haber tenido a lo largo de su vida, si ha tenido alguna dolencia de corazón, de pulmones, de riñón, porque puede condicionar y mucho lo que vaya a ocurrir cuando nosotros empecemos el tratamiento. Es muy importante conocer qué, digamos, cicatrices puede ya tener esa persona para tener el cuidado y la prudencia de a la hora de administrar este tratamiento, que es tremendamente agresivo, no redundar en una toxicidad que pueda resultar inaceptable. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer son tratamientos que en muchas de las ocasiones van a durar 2 años de tratamiento. Un primer año que va a estar sobre todo alternando bloques de quimioterapia intensiva, que como os decía antes, la persona va a estar ingresada, alternando pequeños cortos periodos de estar en casa con los periodos de estar en el hospital para recibir el tratamiento, y no solamente recibir el tratamiento, sino prepararlo para el tratamiento, administrar ese tratamiento, considerando y teniendo en cuenta todos esos antecedentes y luego intentar prevenir y, si no prevenirlas, manejar las complicaciones. Porque después de cada uno de los tratamientos, por la toxicidad que estos tienen, desgraciadamente sabemos que van a pasar cosas y es importante tener a la persona ya en el hospital para intentar actuar sobre esas toxicidades lo antes posible. Pero como estoy diciendo, esa primera fase ocupa casi 1 año. Completaremos el primer año más de las veces haciendo mantenimiento y reinducciones, y el segundo año es ya solo mantenimiento, que esto se hace por fortuna ya en un régimen que generalmente es ambulante, o sea, la persona está ya en su casa y acude al hospital solamente a consultas ambulantes. Como veis, todo esto nos obliga a hacer un equilibrio que a veces es bastante complicado. No es suficiente con poner sobre la mesa un protocolo y ver lo que mide la persona, lo que pesa y empezar a administrar fármacos, sino que hay que adaptarlo y tener muy presente todas las características de la persona, como ya he dicho, su edad, otras posibles enfermedades o problemas de salud que haya tenido, y sobre todo, sea cual sea el punto de partida, el estar preparado para prevenir y actuar sobre los efectos secundarios que puedan ocurrir. Por último, sobre aspectos de tratamiento, el comentar que a veces las novedades es en lo que más atención pongamos, aunque no necesariamente lo más relevante del momento, pero siempre la novedad pues nos despierta interés. Se están desarrollando distintos fármacos en lo que es el escenario de la leucemia linfocítica aguda, la leucemia linfoblástica. Estos son 2 fármacos monoclonales que están en etapas de desarrollo ya muy avanzado, el blinatumomab, que es de Amgen, y el inotuzumab, que es de Pfizer. Ambos se están desarrollando en leucemia linfoblástica en recaída o refractaria a esos esquemas previos que he comentado de quimioterapia. También se han explorado cuando la respuesta es lenta, como decía antes, para intentar mejorar y eliminar del todo la enfermedad. Pero como os decía, a día de hoy están todavía en fase de desarrollo. Hay programa de acceso como medicación extranjera, pero no están en práctica habitual de momento. Y bueno, esto debería ser todo. Lógicamente, dar las gracias a todas las personas que estén atendiendo a esta reunión online, a todos los grupos en los que formamos parte y que ese trabajo en equipo
lógicamente pues permite el compartir conocimiento y mejorar, intentar ofrecer a las personas con esta enfermedad pues avances y mejoras en el día a día, y por supuesto pues también a las personas que le padecen esta enfermedad y a sus familias, porque al final esto acaba siendo un trabajo de equipo en el que todos estamos involucrados y es fundamental que empujemos de esta pesada carga todos en la misma dirección y gracias a eso pues por fortuna en muchos casos conseguimos buenos resultados. Muchas gracias. Pues doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación. Abrimos ya el turno de preguntas. En este caso tenemos ya un par de preguntas. Recordamos a todos los asistentes que si quieren formular algún tipo de pregunta o les ha quedado alguna duda de este seminario, lo pueden realizar ahora a través del panel de preguntas. Nos consulta María. Nos comentaba también el doctor sobre la afectación que tiene esta patología en pacientes infantiles y nos traslada el caso de un paciente de 3 años al que le han recomendado valorar un tratamiento de células T con receptores de antígenos quiméricos y le pide pues, su opinión sobre si este tratamiento puede funcionar. Hola, buenas tardes, María. Pues es una pregunta muy interesante. Se ha estado desarrollando en los últimos años, efectivamente, la opción de tratamientos con los CAR T-cell, las células modificadas para que actúen sobre la célula leucémica. A día de hoy, esto sigue siendo un tratamiento de fase experimental. Son distintos los laboratorios que están desarrollando programas de células CAR y hasta donde yo sé, yo creo que el Clínico de Barcelona es el que tiene en este momento un programa de este tipo y si en una persona, un chiquillo tan pequeñito, esa es la opción de tratamiento que se está contemplando, entiendo que es porque ha fracasado previamente pues, la quimioterapia intensiva de la que hemos hablado y también otras opciones posteriores como el uso de monoclonales y el trasplante de células madre, que vendría a ser digamos, los pasos que generalmente seguimos en el tratamiento de una persona con esta enfermedad. Opinión en concreto, pues como técnicas que están en fase de desarrollo, pues pueden resultar muy interesantes y atractivas como opción para intentar recuperar el control de la enfermedad, donde hasta ahora pues a lo mejor las opciones que teníamos pues no estaban consiguiendo, pero hay que, en fin, dar todavía un tiempo a estos nuevos tratamientos para que podamos ver efectivamente qué es lo que nos ofrecen y qué papel le debemos dar a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Vamos con otra pregunta que si ninguno de los asistentes realiza, pues sería la última de las consultas que tenemos. Nos ha consultado a través del correo electrónico José Luis. Comenta que la LLA se suele dar en pacientes de síndrome de Down. Hablaba usted antes de los antecedentes y él consulta si puede tener un componente genético esta enfermedad. Hola, buenas tardes, José Luis. Efectivamente, sí, antes lo mencionaba, o a lo mejor no lo he hecho suficientemente claro, existen algunas alteraciones genéticas congénitas que pueden aumentar un poco la probabilidad de determinados diagnósticos de leucemia, efectivamente. Otras enfermedades congénitas como el síndrome de Fanconi o algunas anemias congénitas y la trisomía 21 también se ha visto que tiene un poco o que se relaciona con un diagnóstico un poco más frecuente de leucemias agudas, efectivamente. Pues doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Esto ha sido el seminario web Leucemia Linfocítica Aguda, avances en el tratamiento. Queremos de nuevo agradecer la participación altruista del doctor de la Fuente, que ha sido el encargado de presentar hoy este seminario que se enmarca en la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, la ASEMO, que la Asociación AEAL, Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, organiza del 26 al 30 de junio de este año 2017. Muchísimas gracias a todos los asistentes y doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.